Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una incógnita que tiene a muchos de ustedes preguntándose, ¿qué hay detrás de Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación? El misterio revelado. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en este torbellino de especulaciones y rumores que rodean a uno de los actores más queridos de Turquía, Kerem Bürsin, y la posibilidad de un reencuentro, o quizás, una nueva etapa en su vida amorosa. Si eres fan de Kerem, de sus proyectos, o simplemente te encanta el drama y los giros inesperados, quédate con nosotros porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones e información. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este misterio, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a poner nuestras mentes en modo detective. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Las flores en este contexto, y ustedes ya saben a qué nos referimos, apuntan directamente a Hande Erçel. La pareja que conquistó a millones con su química en Senkalkam ha sido objeto de una atención mediática incesante desde su separación. Y es precisamente en los últimos meses donde los rumores de un posible regreso, o de un acercamiento significativo, han resurgido con fuerza. ¿Estamos ante un simple reencuentro amistoso tras un tiempo separados, o estamos presenciando el inicio de un posible nuevo capítulo de amor entre Kerem y Hande? Es la pregunta del millón y vamos a intentar responderla con la información que tenemos, analizando pistas, gestos y declaraciones. Comencemos por el principio, por esa chispa que encendió la pantalla y traspasó la ficción. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuando era oficial, fue un fenómeno. Sus seguidores los adoraban, creaban fanpages, esperaban con ansias cada publicación conjunta y soñaban con verlos juntos en la vida real, lo cual sucedió. Su noviazgo fue un soplo de aire fresco para la industria, una pareja joven, talentosa y con una conexión palpable. Sin embargo, como muchas historias, la suya tuvo un final, o al menos, un receso. La noticia de su separación, aunque nunca confirmada oficialmente por ellos en su momento con detalles explícitos, fue un golpe para muchos de sus fans. Se especuló mucho sobre las causas, desde diferencias irreconciliables hasta presiones mediáticas o personales. Pero, ¿qué ha sucedido recientemente para que estas flores vuelvan a ser tema de conversación? Los indicios han sido sutiles pero persistentes. Hemos visto, por ejemplo, a ambos actores compartiendo espacio en eventos públicos. No siempre juntos, pero sí en el mismo círculo, en los mismos eventos, y eso, queridos míos, en el mundo de la farándula, es más que una simple coincidencia. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de estas dos estrellas, ha capturado cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada una de sus interacciones. Y es ahí donde comienzan las interpretaciones. Una sonrisa cómplice. Un breve saludo. Una mirada que dura un segundo más de lo normal. Para los ojos entrenados de sus fans y de los paparazzi, estos detalles pueden significar el mundo. Además de los encuentros públicos, hemos notado un aumento en las interacciones en redes sociales. A veces un simple me gusta a una publicación, o un comentario en una historia, puede ser suficiente para desatar una ola de especulaciones. Y es que cuando una pareja ha sido tan querida y su separación ha sido tan sentida, cualquier señal de acercamiento es interpretada como una posible reconciliación. Se analizan los tiempos de publicación, los mensajes implícitos, e incluso, se buscan similitudes en sus estados de ánimo o en los lugares que frecuentan. Es un juego de detectives fascinante y ustedes, nuestro público, son piezas clave en esta investigación. Ahora, debemos ser honestos y transparentes con ustedes. En este tipo de situaciones, donde los protagonistas son figuras públicas y manejan su vida privada con suma discreción, es muy difícil tener una respuesta definitiva y 100% segura. A menudo lo que vemos son fragmentos de la realidad, interpretados a través del prisma de nuestros deseos y de las expectativas generadas. Kerem Bürsin es un profesional que valora su privacidad, y Hande Erçel también. Por lo tanto, no esperemos que nos den un comunicado oficial con todos los detalles de su relación a cada instante. Su derecho a la privacidad es tan importante como nuestro derecho a estar informados. Sin embargo, podemos analizar las declaraciones que sí han hecho, por indirectas que sean.
En ocasiones, cuando se les ha preguntado en entrevistas sobre su relación pasada o sobre la posibilidad de un futuro juntos, han mantenido un tono respetuoso y a veces, un poco enigmático. Han hablado con cariño de la etapa que vivieron, reconociendo la importancia de la otra persona en sus vidas. Y es precisamente en esa nostalgia y en ese respeto mutuo donde muchos ven la puerta abierta a una reconciliación. ¿Y qué hay de las flores literales? A veces, la metáfora es muy clara. Han surgido reportes de que Kerem ha hecho gestos románticos hacia Ande y viceversa. Estos gestos pueden ir desde detalles aparentemente pequeños hasta actos más significativos. Sin embargo, la veracidad de estos reportes suele ser difícil de confirmar sin una fuente directa o una imagen contundente. La prensa de entretenimiento es un mundo donde la especulación a menudo se disfraza de noticia. Vamos a pensar en las posibilidades. Si se tratara de una reconciliación, ¿cuáles serían los motivos? Podría ser que el tiempo haya curado las heridas, que las diferencias se hayan superado, o que el amor genuino que existía haya sido lo suficientemente fuerte como para intentar una segunda oportunidad. La vida da muchas vueltas y es posible que ambos se hayan dado cuenta de que encajaban mejor juntos de lo que pensaban. O quizás simplemente se dieron cuenta de que la conexión que tenían era demasiado especial para dejarla ir por completo. Por otro lado, ¿qué si no es una reconciliación en el sentido romántico? Podría ser una amistad sólida y genuina. Después de compartir tantas experiencias, de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso, es natural que se desarrolle un vínculo fuerte. Es posible que se vean como grandes amigos, que se apoyen mutuamente en sus carreras y en sus vidas, y que la prensa, al verlos juntos, magnifique esta amistad y la interprete como algo más. En el mundo de las redes sociales, donde todo se viraliza rápidamente, una amistad puede ser fácilmente confundida con romance. Otro escenario a considerar es que simplemente se crucen en sus caminos de manera natural. Ambos son figuras públicas muy activas en la industria del entretenimiento turco. Es probable que asistan a los mismos eventos, que tengan amigos en común, y que por lo tanto se encuentren. Un encuentro cordial no significa necesariamente que estén retomando una relación romántica. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en sus seguidores. Cada vez que se les vincula, la conversación se dispara. Sus nombres se convierten en tendencia, los foros se llenan de debates, y las redes sociales se inundan de teorías y esperanzas. Esto demuestra el profundo cariño y la conexión que sus fans sienten hacia ellos, tanto individualmente como en pareja. Es un testimonio de la magia que crearon en Senkalkapm. Ahora, ¿qué información concreta tenemos para inclinar la balanza hacia amor o reconciliación? Si bien no tenemos una prueba definitiva, sí tenemos patrones de comportamiento que son difíciles de ignorar. La forma en que se miran, la manera en que se comunican, incluso los comentarios que dejan en las redes sociales de amigos en común. A veces, una declaración aparentemente inocente puede tener un doble significado para quienes conocen la historia. Pensemos en las posibles interpretaciones de las flores. Podría ser una referencia a un regalo específico, a un gesto que tuvo lugar en un jardín o en un entorno florido. O es simplemente una metáfora poética para el florecimiento de una relación, o para el resurgimiento de sentimientos pasados. El misterio es deliberado, y en eso reside gran parte del atractivo. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de estas narrativas. A menudo una pequeña chispa se convierte en un incendio forestal de especulaciones. Sin embargo, hay que reconocer que en muchos casos, la prensa turca ha sido bastante respetuosa con la privacidad de Kerem y Hande a pesar de su interés. Han evitado ser demasiado intrusivos, centrándose más en los avistamientos y en las interacciones públicas. Analicemos el título de nuevo, Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. El misterio revelado. La frase "el misterio revelado" nos da una pista de que este vídeo pretende arrojar luz sobre la situación. Y eso es precisamente lo que intentaremos hacer, basándonos en la información disponible y en el análisis de los hechos. Si hablamos de amor, nos referimos a una nueva etapa romántica. Si hablamos de reconciliación, nos referimos a retomar una relación que existió previamente. La sutileza está en la elección de las palabras. ¿Kerem está enamorándose de nuevo de Hande, o está intentando reconectar con un amor que ya conoció? La pregunta es intrigante.
Los seguidores más fervientes de la pareja, aquellos que han estado siguiendo cada uno de sus movimientos, a menudo son los primeros en detectar estas señales. Sus interpretaciones son valiosas porque están basadas en un conocimiento profundo de la dinámica entre Kerem y Hande. Han presenciado su química en pantalla y su conexión en la vida real. En este vídeo, no vamos a darles una respuesta definitiva si no la tenemos. Lo que sí vamos a ofrecerles es un análisis detallado, una disección de los hechos y las especulaciones, para que ustedes, nuestros espectadores, puedan formar su propia opinión. Queremos presentarles las diferentes facetas de este misterio y permitirles que decidan por sí mismos. ¿Qué tipo de flores estamos viendo? ¿Son las flores de la pasión y el inicio de un nuevo amor? ¿O son las flores de la nostalgia y el anhelo de revivir un pasado hermoso? La respuesta, como tantas veces en la vida, podría estar en algún lugar intermedio, o incluso, ser algo completamente diferente a lo que imaginamos. Es importante recordar que la vida de los actores está llena de altibajos. Las relaciones personales son complejas, y más aún cuando están bajo el escrutinio público. Lo que parece obvio desde fuera, desde dentro puede ser muy diferente. El misterio de Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación, nos invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades, sobre la fuerza de los sentimientos y sobre la forma en que construimos nuestras propias narrativas a partir de los fragmentos que nos llegan. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestra investigación. Después de analizar los encuentros públicos, las interacciones en redes sociales, las declaraciones sutiles y las constantes especulaciones de la prensa, ¿cuál es nuestra conclusión? La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, los indicios apuntan a un acercamiento significativo. Ya sea una reconciliación en el sentido romántico, una amistad fortalecida, o simplemente dos personas que se respetan y se apoyan mutuamente tras una historia compartida, lo que es evidente es que la conexión entre ellos sigue existiendo. Las flores de las que hablamos podrían simbolizar un renacer, una etapa donde los sentimientos, ya sean de amor o de amistad profunda, están floreciendo de nuevo. El misterio no está completamente desvelado en el sentido de una declaración pública, pero sí podemos afirmar que hay una energía palpable y una cercanía que no ha pasado desapercibida. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulaciones y análisis sobre el intrigante tema de Kerem Bürsin y las posibles flores en su vida. Ha sido fascinante desentrañar las pistas junto a ustedes. Les agradezco enormemente por haber estado hasta el final, por su tiempo y por su atención. Ustedes son el motor de este canal, y su participación es lo que hace que cada vídeo sea especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande están reconciliándose? ¿O es simplemente una amistad muy fuerte? ¿Qué interpretación le dan a estas flores? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.